que estar repartido entre más gente para que haya un control del poder. Y pensando en estas cosas, en Roma fue eliminada la monarquía, no al gobierno de reyes, sí a la república. ¿Ya? Muy bien, nuevamente nos preguntamos, ¿qué es una república? Una república es una forma de Estado o un tipo de gobierno, si prefieren, en la que los que ejercen el poder son elegidos por la población y son elegidos para que gobiernen por un tiempo corto, no de por vida como en la monarquía, sino por un tiempo nomás. Elegimos nosotros en la República Peruana actual a un presidente por 5 años, a congresistas por 5 años, ¿no? A alcaldes por unos años también, ¿no? Elegimos, ¿ya? Y por un periodo corto. Igual va a ocurrir con la República Romana, ¿ya? La gente va a elegir a sus autoridades. República significa, viene de res publicus. Res significa cosa, cosa pública. O sea que ahora el gobierno no es del rey, es de todos nosotros, es de la población, de los ciudadanos. ¿De dónde se copiaron esto de la república? Pues de los griegos que ya eran repúblicas en este tiempo. La mayoría de griegos no tenía reyes. Ya en Esparta hemos hablado de un rey, pero Atenas no tenía un rey, ni otras ciudades griegas. Roma decidió no tener reyes tampoco. Un régimen republicano. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, como van a estar gobernados de esa manera, a lo largo de 500 años, pues vamos a llamarle a la República un periodo de la historia de Roma. ¿Ya? Desde el 509 a.C. al 29 a.C. Ahí está. Entonces, aquí, en estos 500 años, no hubieron ni reyes, ni tampoco emperadores. Entonces, ¿quiénes gobernaban Roma? ¿Ya? San Marcos nos ha preguntado eso. ¿Quiénes gobernaban en la República Romana? ¿Qué cargos tenían estas personas? Pues son las que vamos a colocar. Ahí están. A ver, tenemos al Senado, que ha sobrevivido de la monarquía. Ya no hay rey, pero el Senado sigue existiendo. ¿Ya? Y ahí colocamos una imagen, pues, donde están los senadores, los pater families, con sus túnicas blancas y, ¿no? Su color púrpura, aunque el color acá parece anaranjado, pero debe ser púrpura. Está el Senado, ¿ya? Están también las magistraturas, los magistrados de Roma. Nosotros le llamaríamos funcionarios públicos o servidores públicos. Y están los comicios, las asambleas populares. Eso también lo copian de los griegos, que tenían asambleas populares. Ahí está. La política griega es interesante, pero la política romana es aún más. Me refiero a que los romanos ya se basaron en otros, pero llegaron a crear ciertas instituciones políticas que se usan hasta hoy, ¿ya? Y eso tenemos que revisarlo. Muy bien, ¿ya? Si ven esta imagen, ¿ya? SPQR, y se relaciona el tema de Roma a la historia, entonces esto significa el Senado y el pueblo de Roma, ¿ya? Y este símbolo representa a la República Romana, ¿ya? Cuando se decretaba algo se decía, pues, ¿no? Es por el Senado y el pueblo de Roma. Administración. ¿Cómo era el gobierno? ¿Quiénes eran los que se encargaban de la toma de decisiones durante la República Romana? Esto ha sido pregunta de admisión. Estoy utilizando este esquemita, ya, lo dejé así nomás como estaba, ya, me parece muy bien hecho, así que lo mantuve. A ver, por un lado tenemos al Senado. Ahí está. El Senado, por todo lo que decidía, por todo lo que fue la historia del Senado en esta república, voy a considerar al Senado como la institución política más importante de la República Romana. ¿Qué hacía el Senado? Pues dice, propone leyes, en efecto, no las aprueba, pero sí las propone. ¿Ya? ¿Dónde se aprueban las leyes? Se aprueba en los comicios o asambleas populares.
Muy bien, ellos también controlan a los magistrados, no los eligen, los controlan. ¿Quiénes los eligen? Los eligen los ciudadanos en los comicios o asambleas populares. Ahí los eligen y el Senado los fiscaliza, los controla a estos funcionarios, sean los cónsules, sean los censores, los cuestores, etc. Esos son los magistrados. El Senado decidía sobre religión, sobre finanzas, sobre la parte económica, sobre, ¿no?, a dónde se destina el dinero de Roma. Y eso es el poder, ¿no? Decidir sobre la plata y sobre política exterior. Así que si Roma va a entrar en guerra, el Senado tiene que acordar, declarar la guerra, ¿ya? O firmar la paz, o firmar un acuerdo de comercio exterior, pues todo eso lo ve el Senado porque son asuntos exteriores. Así que por lo señalado, el Senado no tenía todo el poder. Acá en la República no hay una institución o una persona que tenga el poder total, no hay. Pero el Senado tiene muchas atribuciones, por eso lo consideramos la institución más importante de la República. Ahora, como el Senado viene de la monarquía, donde un senador era vitalicio, o sea, me eligen senador y lo sigo siendo de por vida. Eso se va a mantener. Los senadores eran de por vida, pero todos los demás no. Los demás eran por un periodo nada más. Ya, en un ratito vamos a decir lo del dictador, que es una situación especial. Las magistraturas, ¿sí? Acá mencionamos a los funcionarios que van a dirigir el Estado. Hay instituciones como el veto. ¿Qué es el veto? El veto es el poder que tiene un magistrado, un funcionario, una autoridad, para anular lo que otro funcionario decide, para anularlo. ¿Existe el veto actualmente? Claro, sí existe. Existe. Con otro nombre, tal vez, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el Congreso de la República Peruana da una ley que va en contra de la Constitución? Pues, ¿qué ocurre? Aparece el Tribunal Constitucional, ¿qué hace? Declara inconstitucional esa ley. Entonces, por ahí podemos ver eh, cómo el derecho a veto, pues, ha evolucionado, ¿no?, a esto que tenemos actualmente. O si ustedes ven la ONU, las Naciones Unidas, existe con este nombre de veto el poder que tiene Estados Unidos y otros 4 grandes del mundo para anular cualquier decisión de las Naciones Unidas, lo cual a mí me parece injusto que 5 países del mundo tengan este poder de vetar lo que los demás acuerden. Perú no tiene pues ese poder, lo tiene Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Francia, pero los demás no tenemos ese veto. Así que de esa manera se podía controlar lo que haga otro funcionario. La alternancia, es decir, vamos a cambiar autoridades periódicamente, ya, excepto el senador, que sí es elegido de por vida. Ah, pero como los senadores eran ancianos, no es que esto de por vida sea pues 50 años tampoco, ¿no?, porque ya eran personas de edad avanzada. ¿Quiénes eran los principales magistrados? Pues los cónsules. Eran elegidos de a dos. ¿Por qué dos? Porque de esa manera uno puede vetar al otro si es que ese otro quiere tomar el poder. Los cónsules tenían también varias atribuciones. Las principales es que ellos dirigían el ejército, y eso significa tener poder, ¿no? El dirigir el ejército y el presidir el Senado. Los cónsules. Ellos eran elegidos en comicios, en asambleas populares. ¿Por cuánto tiempo? Su gobierno duraba un año, un añito, nada más. ¿Ya? Imagínense que nosotros elijamos presidentes cada año. ¿Por qué tan poco tiempo? Para evitar pues, que estos cónsules se, eh, pues, apeguen al poder, ¿no? ¿Ya? Un añito nada más. Y no podían ser reelegidos, al menos no en los inicios de esta república. Y así estaban los censores, que hacían el censo. Roma necesitaba de datos
saber cuánta población hay, cuántos están tributando, cuántos pueden estar en el ejército, porque cuando hay orden, cuando hay información, es que podemos tomar mejores decisiones. Los censores también podían censurar a los funcionarios. La censura, que es algo que existe, ¿no?, actualmente en el Perú, en el mundo, la censura es la posibilidad de destituir a un funcionario. Los censores podían destituir a otros funcionarios romanos, si es que estos habían violado, pues, las normas públicas. Tenemos los ediles, que se encargaban del orden de las ciudades, así que los ediles son los alcaldes que tenemos actualmente. El gobierno municipal es una herencia romana. Los cuestores se encargaban de las cuentas, cuestores, cuentas. Ellos supervisan cómo va el manejo de las finanzas. Los pretores, ¿ya?, son los que imparten justicia. Le diríamos jueces actualmente, solo que tenían otros poderes también. ¿Ya? Ahí están. Y faltan los tribunos y el dictador. Vamos con el dictador. A ver, en situaciones normales, ordinarias, en tiempo de paz, Roma es gobernada por un senado, por asambleas populares, por magistrados, los cónsules y los demás. Pero en situaciones graves, de emergencia, donde Roma corre peligro, está siendo derrotada, ¿no?, puede ser invadida, en una situación así que justifique ya, ¿no?, el momento, los romanos, ¿qué hacían? Los romanos elegían a un solo hombre para que tenga el poder total. Porque usted dijo que en la República nadie tenía el poder total. En efecto, en situaciones normales nadie tiene el poder total. Solo en una situación de gravedad, los romanos elegían un dictador. El dictador, pues, asumía los poderes de todos. Cuando se establece la dictadura en Roma, no hay senado, ni comicios, ni magistrados, porque el único que tiene el poder es el dictador. ¿Ya? Muy bien. ¿Y de por vida? No, porque si fuera de por vida, estaríamos restableciendo la monarquía. No, el dictador tenía el poder absoluto, pero por un tiempo muy corto, 6 meses. Solo 6 meses. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y esto únicamente en situaciones extraordinarias. ¿Ya? Hubo un tiempo, por ejemplo, cuando los cartagineses con Aníbal estuvieron en las puertas de la misma Roma, a punto de tomar Roma. Pues en ese momento eligieron un dictador. ¿Ya? ¿Por qué un dictador y no seguir con lo mismo, con el Senado y todo lo demás? Porque en una situación grave se necesitan tomar decisiones rápidamente. Entonces, como un hombre tiene el poder, él mismo pues plantea, lo aprueba y lo ejecuta. En cambio, si no hay dictadura, el Senado propone la ley va al comicio, es discutida, es rechazada, regresa al Senado, se modifica, nuevamente va al comicio, se aprueba, el cónsul, no sé, lo objeta, por ahí alguien veta esa decisión y al final pasan las semanas y no se ha aprobado nada. Como ocurre en el Perú, ¿cuánto demora la aprobación de una ley? Pues igual, ¿no? En una dictadura, como un solo hombre tiene todo el poder, las decisiones, las leyes se aprueban y se hacen rápidamente, lo cual es muy peligroso, sin embargo, porque ¿y si el dictador luego quiere quedarse en el poder por siempre? Justamente, el último dictador decidió no dejar el poder y se convirtió en el primer emperador de Roma. Eliminó la república y fundó el imperio. Me refiero a un hombre llamado Octavio, que luego veremos. ¿Ya? Ahí están. Así que normalmente no hay dictadura. Ahora, ¿qué diferencia entre una dictadura en el pasado y una dictadura actual? ¿Ya? Una dictadura actual es aquella en la que un hombre toma el poder por la fuerza o llega legalmente al poder, pero una vez en el poder
mano solo estaba 6 meses. Ok, muy bien. Falta el tribuno. Pasemos con los tribunos, ¿ya? A ver, pero esto nos lleva a otro punto, las luchas plebeyas por la igualdad. ¿Qué significa esto? Que los plebeyos habían apoyado a los patricios para acabar con el rey Tarquino y se creó la república con la condición de que los plebeyos serían también ciudadanos, tendrían los mismos derechos, pero no pasó nada de eso. Los plebeyos volvieron a ser marginados de la política. ¿Qué significa eso? Que en los cargos de gobierno únicamente habían patricios. Los plebeyos no podían ser senadores, ni cónsules, ni censores, ni pretores, únicamente los patricios. Todos los plebeyos dijeron, no, ustedes nos prometieron algo, ahora nos cumplen. Comenzaron a hacer luchas. Las luchas pueden ser pacíficas, como la rebelión del Monte Sacro, o pueden ser violentas, como otras que veremos después. La rebelión del Monte Sacro fue una primera gran huelga de los plebeyos. ¿Qué hicieron los plebeyos en el año 494, poquito después de haberse creado la república? Pues los plebeyos dijeron, si nosotros no podemos elegir a nadie, si nosotros no podemos ser elegidos a ningún cargo, si esta Roma no nos pertenece realmente, nos vamos entonces. Se fueron de Roma. ¿Ya? Los plebeyos se fueron de Roma. Quédense con su Roma. Se fueron al Monte Sacro dispuestos a fundar una nueva ciudad. Claro que empezar de cero no es fácil. Dejas tu casa, dejas, ¿no?, tu tierra, si la tienes pues en Roma, no es fácil, ¿ya? Pero para los patriotas tampoco era fácil, porque solamente los ricos no pueden manejar una ciudad, un estado, necesita a la gente de, ¿no?, clase baja. Hay cosas que ellos no están dispuestos a hacer. Necesitan a los soldados plebeyos para una mejor defensa de Roma. Necesitan a esos hombres para que los protejan también de los esclavos, que tienen en gran número. Así que los patricios entendieron la situación y fueron y les pidieron a los plebeyos que vuelvan. Y los plebeyos dijeron, volvemos, pero con 3 condiciones. ¿Cuáles? A ver, uno, tener representantes en el Estado. Alguien que nos defienda ante el abuso del poder de estos magistrados patricios. Muy bien, allí fue cuando se creó esta figura, la del tribuno de la plebe. ¿Qué es esto, no? Los tribunos eran defensores de la clase plebeya. Los plebeyos los elegían, ellos los elegían, porque si los eligen los patricios, podían elegir a un defensor pues que no haga nada. Así que los plebeyos elegían a alguien que ellos, ¿no?, puedan ver que iba a hacerlo, ¿no? Elegían a 2 tribunos. Y estos tribunos tenían un gran poder, el veto. Podían anular cualquier decisión de cualquier otra autoridad. Así que imagínate, en el Senado se está discutiendo un tema, se ha acordado algo. Muy bien, a pesar que ahí están todos los pater familias, ¿no?, los más de Roma, hay un tribuno allí. Y cuando ya se acuerda, entonces el tribuno dice, yo veto ese acuerdo. Y cuando él lo veta, ese acuerdo queda anulado. ¿Ya? Los tribunos tenían un gran poder negativo, o sea, de anular, de cancelar lo que otros aprobaban. Lo que no podía hacer era aprobar cosas, pero sí podía anular. Y así podían los plebeyos protegerse del abuso. Y para que nada a los tribunos, porque imagínate, para que este tribuno no anule nuestra decisión, que lo detengan, ¿ya? Que lo lleven a la cárcel. Pues los tribunos van a tener algo que se llama inmunidad o inviolabilidad. Algo que tienen pues congresistas, presidente, actualmente. ¿Ya? Es decir, mientras ellos eran tribunos, no podían, su cargo era considerado sagrado, no podían ser detenidos mientras sean tribunos. Igual ocurre pues con congresistas, con el presidente, ¿no?
Así que muchas cosas que los romanos están creando, nosotros lo utilizamos hoy, ¿ya? Actualmente existe el defensor del pueblo, pues se parece esta figura al tribuno de la plebe. También lograron que se elimine la esclavitud por deudas y que existan asambleas populares o comicios donde los plebeyos se reúnan y aprueben leyes. A las leyes plebeyas se les llamaron plebiscitos. Muy bien, y así fueron reclamando más cosas y la plebe comenzó a conseguir cierta igualdad con los patricios. Muchachos, la hora nos ha ganado, ya no hemos podido terminar la clase hoy, van a disculpar, ¿no? Las interrupciones que se dieron. Esto ya no va a volver a ocurrir, ¿no? Lo más seguro. Así que la próxima semana vamos a continuar ya con este tema. Igual, ¿no? Roma lo vamos a ver en 2 clases, así que la próxima semana vamos a avanzar con todo lo que falta de Roma. Bien, chicos.